Que Dios los continúe bendiciendo a todos. Ese es mi deseo. Yo tenía un mensaje preparado que era totalmente distinto al que voy a traer hoy. Es un mensaje que lo voy a traer más adelante. Pero Dios, que a veces dice que casi lo puedo sentir. Y hay veces que me ha despertado: David, levantaste un poquito más temprano. Tengo una cita contigo. Yo me levanté 5 y poco de la mañana. Marinela me pregunta: ¿por qué te levantabas tan temprano? Digo, tengo que preparar otro mensaje. Y allá en la ducha, cuando me estaba bañando, él me llevó a un mensaje, a una historia. El título del mensaje de hoy se llama El Foso. Muchas veces es importante tener a alguien al lado, como me decía mi abuelo. Mi abuelo me decía: ¿vas a salir? No te preocupes. Mi abuelo era una persona muy buena, tenía una paciencia de oro. Y me acuerdo que yo había estado enfermo, tenía unos 13 años. Y mi abuelo, que no entendía nada de las cosas de la iglesia, pero me decía: vas a salir, no te preocupes. Y muchas veces nos pasa que estamos en huecos profundos. Yo se lo digo por experiencia. He estado, como ustedes ven cuando hacen esos estudios al corazón, que hay picos así que van subiendo y bajando. Eso genera una frecuencia. Y muchas veces nosotros estamos en picos arriba y a veces estamos en picos abajo, a veces arriba y a veces nos toca estar abajo. Pero hay un muchacho aquí que relata la Biblia de una historia de un muchacho que le arrojan a un foso, a un pozo, pero es bastante dramático porque los que lo tiran en ese foso son sus hermanos. Y dice allí, yo se lo voy a leer, no precisan buscarlo, en Génesis 37, dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos le quitaron a José la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamos, mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Pero estudiando esta historia, yo la estudié hace unos años atrás, había traído un mensaje, pero recordaba muy bien en la historia que 22 años más adelante, una hambruna doblegaba la arrogancia de los hermanos que ellos confesaron. Veíamos, que está más adelante en el capítulo 50, veíamos la angustia de José cuando nos rogaba e hicimos como que no los escuchábamos. Así que cuando ellos, como relata ahí el capítulo 37, mientras ellos comían, José les estaba gritando que tuvieran clemencia. Mientras ellos estaban comiendo y lo estaban negociando, lo estaban vendiendo, José reclama que tengan clemencia. Y todo esto nos da una pauta de que José estaba preocupado, pero dice que sus hermanos lo aborrecían y lo odiaban. Pero como Jacob, el papá de José, lo consentía, vemos que sus hermanos trabajaban allí la tierra y José se quedaba con su papá. Entonces nosotros diríamos, es injusto, ¿no? A nuestros ojos diríamos, no, es injusto, ¿por qué no está trabajando igual que los hermanos? Sin embargo, el Señor termina diciendo así: así igual es el Señor. El que hace, Él hace y nadie puede cuestionar.
El que paga a los obreros de la 11ª hora, lo mismo que los que vinieron a primera hora. El que da sabiduría para avergonzar a los adultos y los sabios. El que toca lo que no es para que sea. Le dice Dios a Abraham, te daré favor para con Dios, para la familia, y te daré fama ante los hombres. Elías también tenía favor de Dios. Y allí está en Daniel, dice, ¿a quién otro adorar sino al Dios de Daniel? Muchas veces sucede, tenemos temporadas largas en el pozo. A José se le presentó en forma de cisterna, un pozo, un lugar donde se guardaba agua. Pero capaz que a cualquiera de los que después nos está viendo o está aquí presente, se le puede presentar en una enfermedad, en una forma de un problema económico, un problema familiar, un accidente, hambre, pero esas cosas duelen. En la mañana vemos que estaba en los brazos del papá y en la tarde estaba allí en el foso. Pero hay algo muy importante que llama la atención en esta historia, es que el corazón de José no se llenó de rabia. Él estuvo, sus hermanos lo estaban vendiendo, estaban comiendo, él probablemente estaba escuchando la negociación que hacía con él, pero su corazón no se llenó de rabia. Porque si nos hacen a nosotros quisiéramos cobrarnos lo que nos hicieron, más allá de todo lo que pasó, pero no permitió que ese corazón se desvanezca. Más adelante, José, yo les voy a leer algo aquí, que José empieza a ascender. Vemos que el carcelero lo pone al control de los presos. Que el faraón, el hombre más importante que había en el momento el faraón era el hombre más importante sobre la tierra, lo pone segundo en mando para ser el segundo hombre más importante que administre absolutamente todo. Él iba a administrar todas las cosas del faraón. Él está en total control. Y si yo les preguntara a ustedes, ¿cómo leeríamos el currículum de José? Hoy que está de moda mandar un currículum para que una persona la tomen para un trabajo, podría ser así: José, hijo de Jacob, graduado en la Universidad de los Golpes Duros. Director de los esfuerzos globales de salvar a la humanidad del hambre. Ese podría ser uno de los currículum que tiene José. 20 años después de estar allí, en una cisterna, metido, vendido por sus hermanos, en Génesis 50, esta historia me conmovió al máximo hoy, donde dice, en Génesis 50, dice, entonces llegaron sus propios hermanos cuando José ya estaba dirigiendo todo. Cuando José era el director, era el que le seguía al faraón, el que decidía qué se hacía. Dice, entonces llegaron sus propios hermanos, se inclinaron delante de él hasta tocar el suelo con la frente y le dijeron, aquí nos tienes, somos tus esclavos. ¿Y José qué hizo? Pero José contestó, no tengan miedo, yo no puedo ponerme en lugar de Dios. Ustedes pensaron en hacerme mal, pero Dios cambió este mal en bien para hacer lo que hoy vemos, para salvar la vida de mucha gente. Así que no tengan miedo.
yo les daré de comer a ustedes y a sus hijos. Y así José los tranquilizó, pues les habló con mucho cariño. Después de haber pasado tanto tiempo, donde José se podría haber enojado y los podría haber tomado como esclavos y podría haber aprovechado esa oportunidad, José no lo hizo. Hay una versión vieja en la Biblia que yo la estaba leyendo hoy de mañana, una versión de 1620, dice, ustedes tejieron esto para mal, pero Dios lo tejió para bien. Y yo lo quería hacer, digo, ¿cómo se los explico en una manera simple? Y me di cuenta, cuando estaba leyendo esto, es como un tapiz. ¿Ustedes vieron un tapiz de repente de algún cuadro o alguna cosa? Si uno lo ve del lado de atrás, es realmente feo. Está todo tejido. Pero del otro lado es el lindo dibujo que tiene ese tapiz. Y nosotros somos iguales. Tenemos que estar tejidos de un lado, pero del otro lado tenemos que ser amorosos. Y Dios transforma esa túnica de colores en la túnica de la realeza. Y yo quería hacerles algunas preguntas. Y una pregunta sería, ¿saldré de esta situación? De la situación que cada uno esté, porque cada uno conoce la situación que está. Más allá que pueda mostrar una sonrisa enorme y demostrar que está contento, puede estar en una situación difícil y dice, ¿saldré de esta? Y hay algo que yo leí, dice, cuando pases a través de las aguas, yo estaré contigo. Y no dice, cuando pases a través. No dice, cuando me quede ahí. No, cuando pase. Cuando pases a través de los ríos. Cuando pases a través del fuego, no te quemarás. Son situaciones que tenemos que pasar y a veces no nos gustan, porque la segunda pregunta que yo les haría, ¿es sin dolor? Claro que no. Duele y duele mucho. No es un hotel de 5 estrellas. ¿Saldremos rápido? Los procesos de Dios no están ajustados a nuestro calendario. A Noé le llevó 120 años construir el arca para el diluvio. A Moisés 80 años. Llamó a Pablo para que sea apóstol, luego lo aísla, lo lleva a Arabia por 3 años. 3 años allí aislado. ¿Y cuánto tiempo Jesús trabajó en la parte de la carpintería? Estuvo trabajando allí por 30 años hasta que el Espíritu Santo vino sobre él en el Jordán a los 30 años y se dedicó 3 años más a la obra que fue mandado. Y la historia de José está para que sepamos que el Señor, maestro y constructor, el maestro tejedor, puede hacer una obra completa en nosotros. Y yo le voy a resumir este mensaje. Como de repente nunca lo habían escuchado, porque esto Dios me lo mostró hoy de mañana, y les quiero decir algo. Hay algo lindo en el foso. Y si yo les preguntara, ¿qué se les puede ocurrir a ustedes? Cuando estamos en lo más abajo de todo, cuando estamos en lo peor, ¿qué se les ocurre? ¿Qué puede ser lo lindo del foso? ¿A ustedes se les ocurre alguna idea? ¿Cuál puede ser lo bueno? El foso tiene una sola dirección. Solo hace mirar a Dios. Cuando uno está en el problema más grande, es cuando tiene el contacto directo con Dios. Cuando uno de repente no tiene tantos problemas, está ahí con Dios, pero bueno, puede mirar para los costados, está un poco distraído. Pero cuando uno está en el foso profundo,
sabe que lo único que le queda es mirar para arriba. Saber que de Dios, como dice en el Salmo 121, ¿de dónde viene tu socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Cuando estás en el foso, no juzgas a nadie, no desprecias a nadie, no haces críticas. Y si yo le preguntara a ustedes, ¿es gracia o ley? Si te arribas mucho a la ley es porque no estuviste de repente mucho tiempo allí en el foso. Yo ahora le voy a traer 2 testimonios. Pero en la iglesia, se lo dijo una señora, en la iglesia puedes venir, contar que te mandaste la peor metida de patas. Pero no te vamos a decir nada. Te vamos a decir como decía mi abuelo. No te preocupes. No te preocupes. Dios te puede sacar adelante. Yo había leído un mensaje una vez, ¿Dios te puede sacar adelante? No, Dios te saca adelante. Dios te saca. Mi tía abuela tenía un auto muy viejo, un Nash. Era un auto, era viejo cuando yo era chico, así que ya de eso pasaron 35, 36 años de que ya era viejo. Así que pasaron muchos más. Ese viejo auto de mi tía, me acuerdo con qué amor ella hablaba de ese auto. Y recuerdo que después compró una Volkswagen Brasilia, año 1978, doble carburador, fabricada en Brasil, motor 1600. Y me acuerdo que ellos iban de vacaciones con mi abuela a Piriápolis, donde se quedaban desde enero hasta los primeros días de marzo. Entonces ellas se iban de vacaciones para allá. Y esa Brasilia, al principio, no se picaba, pero después le empezaron a aparecer las caries con la salitre que hay en Piriápolis, que es el este del Uruguay, para los que no nos ven después por video y no entienden de lo que estamos hablando. Entonces allí, con la salitre que hay, se pican bastante fáciles los vehículos. Entonces, me acuerdo que ella siempre contaba del Nash. Decía, este auto con la chapa que tiene, nunca me dejó de a pie. Nunca. Era algo fuerte. Era algo de verdad, que no se rompía. Era algo en serio, no como esta camioneta nueva, que se rompe. Cuando yo era chico la Brasilia era nueva. Ahora ya no, pero digo, cuando yo era chico sí era nueva. Y recordamos esas cosas. Si mi tía hablaba con ese cariño de un auto, ¿cómo Dios no va a cuidar igual de sus hijos? Y nosotros tenemos que tener ese mismo cariño que tenía mi tía por un auto de Morondanga. Es el que después en la película Cars, el Rayo McQueen acepta consejos de un corredor, Katsu Corner. Ese auto es el modelo de auto que tenía mi tía, ese modelo de Nash. Digo, era un auto viejo, pero ella le tenía un gran amor a ese auto. Y resulta que yo el jueves, creo que sí fue el jueves yo iba al banco, tenía que ir, y resulta que doblo en la calle que va para el banco, ahí viniendo por José Salvo, y una mujer perdida en su cabeza por un problema, sale en bicicleta y tuve que subir el auto arriba de la vereda para no chocarla. Entonces me bajé y le digo, señora, ¿qué hace? La señora se acerca y me dice, perdón, lo que pasa es que me dieron un diagnóstico terminal. Entonces yo le conté ayer a Mariela de noche, cuando íbamos, teníamos que ir a entregar un electrodoméstico a Talaridas,
Le digo, ¿cómo Dios ahí me llamó y me dice, tenés que hablarle ahora? Decirle, ¿tiene un problema? Confía en Dios. Porque Dios, por más que esté en el pozo más profundo, que parece que no tiene salida, Dios siempre tiene la mejor salida. Dios siempre tiene preparada una salida. Y a veces no era el momento que yo pensaba para dar un mensaje, pero tuve la oportunidad de dar ese mensaje en ese momento. Ayer venía de Valdense, era el mediodía, venía y me para la caminera, me corro para el costado, me pide la libreta de la camioneta, mi libreta de conducir, le doy las dos cosas y lo miro y lo veo en la cara al señor de la policía triste. Y le digo, ¿qué te pasa? Te veo con una cara triste. Dice, no sabés los problemas que tengo. Digo, es increíble que Dios me llevó a ese lugar, me llevó a Valdense, a la vuelta que me parara la caminera, algo inusual, en un lugar, en un repecho, donde hay una subida y yo puse la camioneta toda en el pasto, ahí en el kilómetro 125, pero del lado, volviendo para Colonia, que no es normal que paren ahí, y digo, Dios tiene una solución para tus problemas. Y ahí le pedí el teléfono y le mandé un mensaje, porque Dios tiene la respuesta a los problemas. La respuesta no la podemos hallar nosotros por nosotros mismos, pero algo que aprendí que voy a hacer de los mensajes en adelante, yo hoy edité unos mensajes nuevos que habían quedado para atrás, le subí el volumen y hice algunos ajustes, y en eso que yo lo arreglé, digo, a los mensajes les falta algo, y es hacerle un resumen escrito. Este resumen después se lo voy a dar a Rachel para que lo pase, pero se los voy a leer a ustedes. Dice, cuando Dios te bendice y te unge, una túnica de colores, en términos espirituales, cae sobre ti, haciéndote especial, pero también provocando el odio y la envidia y frustración en la gente a tu alrededor. Si quieres marcar una diferencia con tu unción, debes actuar, salir del estatus, aunque te expongas y la gente te critique, te rechace y te confine al fondo del foso. Y si hoy estás en el foso, no desfallezcas. Mira hacia arriba y mantén tu mirada puesta en Dios, porque vas a salir de ahí, no sin dolor. Tal vez no en el tiempo que esperas, pero vas a salir victorioso, vas a pasar a través de las aguas y no te anegarán, y a través del fuego y no te quemarás, porque tienes un Dios bueno. Y qué bueno que yo por lo menos en mis mensajes voy a hacer un resumen, sabiendo que tenemos un Dios que está pronto para escucharnos. Y que cuando estamos en la profundidad más grande, en el problema más grande, Él nos puede sacar adelante, totalmente victoriosos. A veces no queda otra que pasar ese foso. Pero yo tengo una canción que le voy a pedir a Rachel que me grabe, que la voy a tocar en el piano, que habla sobre eso. Porque muchas veces tenemos todos angustias, tenemos todos problemas, y a algunos les parece que el de uno es un poco más grande que el del otro, pero tenemos siempre dificultades, pero que nuestra confianza esté completamente como cuando estamos en el pozo mirando hacia arriba. Porque cuando miramos alrededor y vemos y queremos confiar en nosotros, perdemos nuestra mirada, que tiene que ser en Dios. Que Dios le continúe bendiciendo.